bienvenidos a este espacio de entrevistas. La ley denominada Antipillos entró en vigencia luego que el presidente Daniel Noboa la enviara al registro oficial, pese a que la Asamblea pidió que no fuera publicada. Para conocer y entender la postura del gobierno, recibimos a la asambleísta Natalie Farinango de la bancada oficialista. Asambleísta, muy buenos días. La función legislativa asegura que el artículo 140 de la Constitución le permite negar y archivar una ley económica urgente incluso en primer debate, y anunció que acudirán a la Corte Constitucional con una acción de inconstitucionalidad. Le pregunto, ¿lo actuado por el Ejecutivo va contra la Constitución o lo actuado por la Asamblea Nacional tiene la intención de crear un conflicto constitucional? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, es clara la Constitución y no solo se la debe leer por partes, sino en su integralidad. Una de las formas de interpretar la Constitución es entenderla en su integralidad. En aquello, lo actuado por el Ejecutivo es lo correcto, lo constitucional y lo legal. El artículo 140 dice que los proyectos económicos urgentes deberán seguir el trámite ordinario, excepto en los plazos. ¿Cuál es el trámite ordinario? Que también determina la Constitución en su artículo 137, es que deben ser sometidos a 2 debates. Esto inclusive lo respalda dictámenes de la Corte Constitucional, como el 423 UE, que determina que es necesario que en los económicos urgentes haya un debate profundo y se debe respetar el procedimiento de los 2 debates. Lamentablemente, y es penoso para el país que haya actuado de esa manera la Asamblea Nacional, en este caso los 84 legisladores que decidieron archivar un económico urgente en primer debate, y por ende ahora se encuentran ellos, quieren plantear una acción pública de inconstitucionalidad, tratando de ponerle al país en una inseguridad jurídica. Y precisamente si en la Asamblea Nacional se contó con los votos en el primer debate para negarla, ¿por qué no se procedió a un segundo debate para archivarla, tal como lo explican los artículos 59 y 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? ¿Cuál habría sido la razón si ya tenían los votos? Bueno, les incomodó tanto la ley desde el primer momento que llegó a la Comisión de Régimen Económico. Habían anunciado que quieren archivarlo. Nosotros ya les habíamos dicho, no se puede archivar en primer debate, por favor hay que leer la Constitución. Se los anunció también en el Pleno, pero les incomodó la ley y ya yo tengo varias lecturas. Primero, que al estar a puertas de un periodo electoral, ellos plantean o creen que es la mejor plataforma política oponerse sin razón, oponerse sin sentido, porque en el caso de que estaban en desacuerdo con algunos artículos, pues se podían modificarlos, ¿no? Los asambleístas tenemos la oportunidad de presentar observaciones y mejorar los proyectos de ley. Otra de las lecturas, y que lo habían dicho ya dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, es que tienen miedo a persecución política por la legislación que quiere irse en contra de los pillos, porque es una ley que combate al crimen organizado, pero aún así algunos legisladores decían que tenían miedo. Y otra, pues que quieren solapar el crimen organizado, ¿no? Son algunas de las lecturas que yo puedo dar ante estos legisladores que se fueron en contra de la Constitución. Y en caso de que se hayan hecho algunas observaciones de parte de la Asamblea, en el caso de que haya seguido el curso normal, ¿no? ¿El Ejecutivo estaría dispuesto pues a aceptarlo y luego de eso mandarlo al registro oficial con esos cambios o recomendaciones de parte del Pleno? Por supuesto, siempre se ha trabajado así. Los económicos urgentes que han llegado a la Asamblea Nacional siempre han acogido observaciones de las diversas bancadas y por eso muchos de ellos se han aprobado por unanimidad. Y que haya unanimidad quiere decir que hubo una discusión dentro, primero de las comisiones que lo trataron. Los económicos urgentes han sido tratados dentro de desarrollo económico en su mayoría, algunos dentro de régimen económico, y se acogen observaciones de las diversos integrantes de las bancadas, de los asambleístas, y por eso se mejoran y se aprueban dentro del Pleno por unanimidad. Pero aquí decidieron no hacer aquello, no presentaron observaciones, eso hay que decirlo, y decidieron archivarlo en primer debate. Entonces les incomodó desde un primer momento la ley, no tenían y no tuvieron esa responsabilidad de mejorarlo, porque si no hubieran presentado ya observaciones, hubieran dejado que siga el procedimiento y el curso legal de hacer también un informe para segundo debate, presentando observaciones también dentro del Pleno. Y cabe señalar aquí algo importante, dentro del Pleno dijeron que no cumplía también unidad de materia. ¿Quién califica la unidad de materia? El Consejo de Administración Legislativa. El Consejo de Administración Legislativa tiene representantes del Partido Social Cristiano, de independientes que antes eran gente buena, Construye, RC y ADN. Ellos calificaron primero el proyecto económico urgente alcalde. Y luego, claro, dijeron no cumple unidad de materia cuando vieron que era una legislación que ayudaba a combatir el crimen organizado. Y entonces, ¿cuáles serían los intereses que impulsan a estas agrupaciones que usted mencionó a negarla y archivarla en primer debate?
Bueno, se lo había mencionado, ¿no? Yo tengo ahí lecturas amplias en cuanto a, primero, una oposición que ya perdió totalmente el sentido país, que quiere oponerse a todo lo que manda el presidente de la República, Daniel Noboa. Luego de que han anunciado que tenían miedo por la legislación porque supuestamente le daba superpoderes a la UAFE. Podíamos mejorar aquello. Es más, del informe para primer debate ya habían algunas observaciones que nosotros los planteamos. Y luego que quieren solapar todavía el crimen organizado. Lamentablemente, en periodos pasados de la legislatura se vio que había conexión del poder político con el crimen organizado. Entonces puede ser una de las razones, presumiblemente, porque yo tampoco no encuentro una razón más justificada y más argumentada para negarse en primer debate a un económico urgente. Con todo lo que se ha relacionado a esta ley y toda la polémica que hay alrededor de esta, el secretario de la Asamblea señaló que se envió al registro oficial sin la certificación del legislativo. ¿Qué implica esto? Y también ellos, ¿en qué parte de la Constitución se sustentan para decir que podían archivarla en primer debate? ¿Qué lectura le da usted a esto? Bueno, ellos están buscando y rebuscando las normas constitucionales, rebuscando en la ley orgánica de la función legislativa para tratar de sostener en algo la inconstitucionalidad que ya cometieron al archivar un económico urgente en primer debate. Yo creo que lo correcto y lo coherente con el país hubiera sido cuando el presidente devolvió, porque cabe decir que también hay ese antecedente. El presidente no es que mandó de una luego del archivo a publicar dentro del registro oficial. Devolvió a la Asamblea Nacional a decir la Asamblea Nacional no ha cumplido con el procedimiento adecuado, tal como lo determina la Constitución. Les devuelve el proyecto para que por favor hagan el trámite del segundo debate. Tampoco lo hicieron. Entonces ahí era el momento correcto para que la Asamblea Nacional diga, ok, sí, la Constitución dice que debe ser 2 debates, lo vamos a tratar en segundo debate y si ya tengo los votos, pues no hay problema, lo archivamos. No lo hicieron. Entonces tratan de sostener en algo lo que ya cometieron, lo que es incorrecto y lo que le termina haciendo daño no al presidente, no a la bancada de ARENE, le termina haciendo daño al país, porque ellos están planteando un escenario de inseguridad jurídica y esos son sus argumentos, ¿no? No tratar de darse a la reversa a lo que ya hicieron, esa inconstitucionalidad. El vicepresidente de la Asamblea señala una arrogación de funciones por parte del Ejecutivo, pero ¿cómo debería pronunciarse la Corte Constitucional ante el mismo hecho de que la Asamblea haya sido quien la archivó en primer debate? Bueno, la Corte Constitucional, máximo órgano de interpretación constitucional, debe determinar si el actual del legislativo es el correcto o no es el correcto, y así estaría en vigencia la ley publicada por el señor presidente Daniel Noboa dentro del registro oficial. Y ese tema de arrogación de funciones, pues son otros órganos al que debe él asistir. Habían anunciado que inclusive van a poner acciones penales, por ahí es la vía, si es que creen que es eso, pero nada más de lo que yo he visto ya estos últimos meses, son discursos que no llevan a materializarlos y que tratan de sostener lo que han cometido. También se ha dicho desde la Asamblea que se piensa en pedir que se suspenda la norma hasta que se resuelva este conflicto, pero ya está en vigencia. Exacto, está publicado ya dentro del registro oficial, está en vigencia, el Ejecutivo está priorizando hacer el reglamento también de esta ley para que ya sea aplicable, así que todas las acciones que planteen hacer generarán más inseguridad jurídica al país y eso es lo que nos ha puesto la Asamblea Nacional y sobre todo, no toda la Asamblea, no los 84 legisladores que quisieron esto de archivar un económico urgente en primer debate. Entonces, por ahora la ley está en vigencia y pues tiene que aplicarse a pesar de que entre el Ejecutivo y el Legislativo haya este tipo de inconvenientes, de problemas y esperar a que tal vez el proceso en la Corte Constitucional, como ya lo ha dicho la Asamblea que va a presentar una acción, tome su tiempo. Mientras tanto, seguirá vigente. Seguirá vigente, una vez se ha publicado el reglamento, será aplicable. Todo el tema de fortalecimiento de la UAFE, el tema de cambiar los equipos de fútbol como organizaciones civiles y fines de lucro a sociedades anónimas deportivas, el regular la venta de vehículos usados, todo eso está en vigencia y será aplicable una vez esté ya el reglamento también emitido por el Ejecutivo. Estaremos pendientes, asambleísta, para ver cómo avanza este proceso y cómo surgen también otras reacciones y qué resuelve la Corte Constitucional. Le agradecemos por este espacio, muchísimas gracias, que tenga un excelente día.